Eso es confundir la Porque democracia. el presidente hizo, el presidente electo, hizo un mensaje con mucha claridad de que estas reformas van hacia la libertad. Es un montón de reformas que se van a hacer hacia la libertad. Es un cambio de modelo y de sistema económico y rentístico y social. Ahora, una persona que no está de acuerdo, ¿cómo transgrede las reglas para que eso La no persona que no está de acuerdo tiene que hacer lo que le propuso alguna vez Cristina, hacer un partido y ganar elecciones. Agustín. No, hacer un partido. Agustín, y voy con vos entonces para analizar la otra parte, la parte meramente económica. Cuando él habla, por ejemplo... Sí, pero déjame decirte algo, Sí, porque adelante. dijiste algo muy serio en este momento. Justificaste a los que tiran piedras. No, estás equivocado. Bueno, me dio esa sensación. Pero Qué yo te digo lástima. lo siguiente, ahora hay un ¿Lo problema. puedo explicar mejor? Sí, pero déjame Bueno, dale. cerrarte una idea. Por ahí lo interpreté mal. Sí, puede sí, ser. muy mal. Pero digamos lo siguiente, me parece que es muy importante, porque es un tema clave para el futuro de la Argentina. El 56% de los argentinos decidió un cambio de rumbo profundo de la Argentina. Sabemos que vamos a ir a un momento muy complejo, porque han dejado un sistema económico destruido en Argentina y además una presión, una inflación reprimida que se empieza a ver ahora con los supermercados y demás, que están, digamos, después de mucho tiempo de represión de los precios, tenés que transparentar. O sea, va a ser un momento muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, por ejemplo, gente que tuvo un 2% de los votos y ya están diciendo en los medios que van a iniciar un plan de lucha. ¿Sí? Entonces van a iniciar un plan. Conocemos ese tema. Y no podés justificar a los que tiran piedras. No digo que lo digas vos, pero supongamos que... Lo dijiste recién. Sí, ok, pero porque entendí eso, ahora me lo explicás, lo entendí mal. Pero claramente es muy peligroso pensar que alguien tiene derecho a tirar piedras cuando el Congreso se va a reunir tranquilamente los diputados, que son los representantes del pueblo de la nación argentina, y van a definir las leyes. Cuando los representantes del pueblo de la nación argentina se reúnen en el Congreso y se sientan y votan y logran consensos y sacan Va a ser leyes... difícil el consenso, Agustín, justamente con la Libertad Avanza, cuando ni siquiera con la coalición del PRO llegan a tener los votos para las mayorías que necesitan. Con Juntos por el siquiera Cambio para el tienen quórum. mayorías. Juntos por el Cambio casi que lo tenemos que velar. Estamos de acuerdo. No. Puede ser, pero lo que quiero decir es que claramente la Argentina se enfrenta a una situación límite. Estamos al frente de una posible hiperinflación. De hecho, yo creo que ya estamos en un proceso de hiperinflación. Lo dijo hace un rato Javier Milei en otra nota, en el que hablaba de que vamos a tener una hiperinflación durante estos primeros 6 meses. Así lo decía, ¿eh? Él dice que hay que evitar la hiperinflación final. El proceso de hiperinflación ya estamos. Sí, ya está. Pero con el mismo criterio, el mismo razonamiento que usted hace, diciendo que tiene un cheque en blanco con ese 56%. No, yo no dije que tiene un cheque en blanco. Dije Pero que básicamente lo dice que hay que se conseguir en intenta el dejar, Congreso. ¿no? No es un cheque en blanco para nada, porque la resistencia puede estar dado por los gremios o por gente a la cual no le aumenten el sueldo, porque creo que de alguna manera vamos rumbo a ese caldo de cultivo, el decir, che, como va a haber tantos despidos, los trabajadores que aún puedan conservar su laburo se van a condimentar simplemente con esos despidos y no van a pedir aumento. Yo creo me parece que están interpretando mal. Yo creo que acá estamos en Argentina, estamos todos en el mismo país. Los gobernadores van a tener que apoyar las reformas porque si se incendia el país, se incendia para todos. Entonces vos tenés que hacer reformas. Hay que ver qué tipo de reformas son las que convienen al común de la gente. Las reformas tienen que ser las que propuso en la campaña el presidente, porque lo votó el 56%. Claro, pero eso no tenemos es una un gran aval. ventaja, tenemos una gran no es un ventaja con cheque otras en blanco, ocasiones. Tenemos una gran ventaja con otras ocasiones. Eso es confundir la Porque democracia. el presidente el presidente electo hizo un mensaje con mucha claridad de que estas reformas van hacia la libertad. Es un montón de reformas que se van a hacer hacia la libertad. Es un cambio de modelo y de sistema económico y rentístico y social. Ahora, una persona que no está de Argentina. acuerdo, ¿cómo transgrede las reglas para que eso La no persona que no está de acuerdo tiene que hacer lo que le propuso alguna vez Cristina, hacer romper un todo. partido y ganar elecciones. Agustín. No, hacer un partido y ganar elecciones. Eso fue lo que proponía Cristina Kirchner. Hagan un partido y ganen elecciones. Entonces ahora mucha gente no estaba de acuerdo con todo lo que se hizo durante estas décadas. Agustín, te hago un alto ahí porque Cristina se lo decía a un segmento de la población que tenía la panza bastante llena y que se dedicaba al empresariado desde la crítica. No estoy de acuerdo. No tenés por qué estar de acuerdo. No, solamente estoy aportando un ángulo y me gustaría aclarar esto porque no me gustó lo que dijiste respecto de un supuesto aval mío a la violencia. Agustín... Pero espera, para que le aclaro, Cos.
históricamente quienes salen a la calle a tirar piedras en Argentina Son los organizados. que tienen hambre, No es así. son los postergados, son los No, que no es tienen así. hambre. Los que tiran piedras son Y la personas clase organizadas. media Perdóneme, llena pero no si sale quieren a reformar, salir a no tirar le piedras. Yo trabajo en la calle cubriendo le las quieren- manifestaciones y le puedo decir que en alguna oportunidad sí se trata de grupos infiltrados, que de hecho gobiernos, y no voy a nombrar prácticamente a qué gobierno, pero lo vemos prácticamente en las noticias, quienes llevan piedras a la manifestación, pero esos son los menos. Cuando hay distintos tipos de complicaciones, verdaderamente la gente que está angustiada. No podemos decir que eso no yo sucede. no digo que no hay gente, que no hay gente angustiada, por supuesto que hay gente angustiada desde ya, pero es totalmente distinto que haya gente... Las manifestaciones están perfectas. Sí, a ver, porque No hay ningún hoy problema. decías, la izquierda ya dice que va a tener un plan de lucha. La izquierda tiene un plan de lucha con el gobierno de Cristina Kirchner, tuvo un plan de lucha con el gobierno de Mauricio Macri, con el de Alberto Fernández. Nunca Acá hizo lo que se nada. está discutiendo es que, por ejemplo, durante el hicieron gobierno de Alberto Fernández hubo un plan de lucha de la unidad piquetera que paró la 9 de julio, acampó, generando un caos vehicular enorme y no hubo una bala. Puente Avellaneda. No hubo una bala, no hubo un síntoma de represión. Entonces, aquí lo que parece es que se está abriendo el paraguas para justificar el desalojo de las calles cuando los grupos organizados y las organizaciones sociales quieran, de alguna manera, manifestarse en el libre derecho que tienen de manifestarse en la calle. Porque eso es libertad también. Pero por supuesto, la manifestación es libre. Sin embargo, hay situaciones donde se ponen ciertos límites para que puedan en el Congreso trabajar los diputados que son representantes del pueblo de la nación argentina con total tranquilidad. Y eso es lo que tiene que A pasar. escondidas, como se hizo en Jujuy, a la noche. Nosotros tenemos un Congreso... No le pregunto, A ver, porque yo en te Jujuy explico se cómo reformó funciona la Constitución democracia. y lo que pasó es que lo hicieron a la luz de las velas porque no se podía de alguna manera... La democracia funciona, vos vas a elecciones, se vota, se forma un Congreso, es difícil conseguir consensos, se van a encontrar consensos. Esos consensos son los que figuran los... O sea, hay una manera que es la democracia y después de otra manera que es la violencia. Yo creo en la democracia. En la democracia los representantes del pueblo de la nación argentina son los diputados y los senadores. Y ellos son los que tienen que tomar las decisiones y las leyes. Y las leyes hay que respetarlas, te gusten o no te gusten. Le recuerdo que hubo una reforma laboral en el 2001 que fue sancionada y fue la ley Banelco, ¿no? Que en algún momento la reforma laboral, muchos de los senadores después se tuvieron que arrepentir del voto que hicieron porque fueron coimeados. Si hubo corrupción, por supuesto esa gente tiene que ir presa. No, no fue nadie preso. Bueno, pero debieron haber presos. No fue nadie Pero preso. debieron haber presos o no. Eso se supo porque un sindicalista como Hugo Moyano fue y dijo acá hubo la Banelco y empezó a la historia A de mí me darse parece vuelta. perfecto que Una se- ley que además había sido votado por todos los senadores, ¿eh? Pero para mí me parece perfecto que si se demuestra que hay corrupción y la gente vaya presa. Yo estoy a favor de eso. Yo estoy a favor de la ley, de la justicia, de la democracia, de la tranquilidad, de la conversación, sabiendo que estamos en una situación muy difícil por delante. Tienen que aceptar que dejaron un país destruido, un país que tiene 419.000 millones de dólares de deuda, un país que tiene un banco central con 12.000 millones de dólares de reservas negativas, con una deuda del Banco Central que es 3 veces la base monetaria y que rinde una tasa de interés de 300% anual. Un país que han dejado con la educación destruida, un país donde los chicos, el 82% de los chicos no pueden resolver un problema de Ahora, matemáticas Agustín, hablando, simple. Han apoyando- destruido la Argentina. apoyando lo que Han decís destruido la Argentina. respecto del Porque lo que han proceso hecho con el salario democrático. real, viene cayendo el salario real de una manera espectacular, viene cayendo las jubilaciones en términos reales de una Sí, manera hace 8 espectacular. años, esto no es obra de este último No, gobierno. este último gobierno lo Estamos empeoró. claros, tampoco este demos último el mensaje gobierno, cambiado. este último gobierno lo empeoró mucho. Sí, pero con el gobierno Empeoró de mucho. Macri cayó Yo notablemente. critiqué mucho al también. gobierno de Macri. No me digas eso, pues yo lo critiqué mucho desde el inicio. Todo el eso gobierno de quería dejarlo Macri claro. yo lo critiqué porque hicieron las cosas muy mal, porque no hicieron el ajuste del principio. No se hizo este shock Como que no propone hizo- Milei. Tiene que haber un shock de baja del gasto público, sin duda. Sí, el shock de baja de gasto público Sin es duda. significativo que va a ser sangre, duda. sudor y El lágrimas. tema es No, cómo no es sangre. repercute Sí. directamente en la No es gente, sangre. porque acá se está hablando de las medidas que se van a tomar para llevar el equilibrio fiscal, pero no se está hablando de medidas de contención para las personas. Va a haber Bueno, medidas de entonces, contención, Bueno, sí se pero está hablando. no las conocemos, no sabemos Bueno, de qué por manera. eso, no sé, estoy de acuerdo, pero hay, por ejemplo, te muestro cómo se van a hacer algunas cosas, ¿sí? Para que entiendan, nadie está en Usted contra dice de que la va a haber gente. medidas de Pero contención en por este supuesto, shock y en este aumentos ajuste que va a haber. salariales por decreto, por déjame de explicarte lo siguiente. ¿Cómo se puede hacer algo para que todos ganen? ¿Sí? Hay que reducir la cantidad de empleo público, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, nadie tiene que quedar en la calle. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿cómo se hace? Retiro voluntario. No, mucho mejor. Nosotros tenemos una propuesta que no sé si la van a implementar, pero es la que la Fundación Libertad y Progreso propone, que parte de eso incluso lo anunció Massa, que en parte lo empezó a hacer, pero es una propuesta que hicimos hace más de 10 años, la venimos proponiendo, que es la siguiente.
Vos hacés una reestructuración del Estado partiendo de 8 ministerios. Tanto en todos los sectores de la oposición, todos compraron la idea de los 8 ministerios. Eso es un dato muy significativo. En el mundo, todos los países multiplican los ministerios. Acá se va a reducir a 8. Una vez que reducís a 8, empezás a poner por las funciones que tiene que hacer el Estado y sacás todo lo que el Estado no tiene que hacer. Por ejemplo, para dar un ejemplo. Obra pública. No. El Estado no tiene que hacer, por ejemplo, controlar precios. No tiene que medir las góndolas de los supermercados. Todas esas cosas son disparatadas. Los precios tienen que ser libres. Entonces hay un ejército de gente que sale a controlar precios y a medir góndolas que no tiene que estar en el Estado. Ahora esas personas, como se les suprime su función, porque en la economía que está pensando Javier Milei los precios son libres, como en el resto del mundo, entonces no, si los en el resto precios, del mundo no. Sí, los precios son libres en el resto del mundo. No, hay regulaciones en todas regulaciones. partes del Los mundo, precios son Agustín, libres. perdón. Estados Agustina, Unidos discúlpame. subsidiando Los a muchos de precios los son alimentos libres. baja o sube los precios. Los precios son libres en todos los países serios del mundo. En toda Está Europa. bien, este país no es serio. En partamos de esa Europa, base y toda De reserva países a privada países serios se tenemos un consume. abismo. En Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en todos los países los precios son libres. Incluso los países nórdicos, si ¿les gustan los países nórdicos? No conozco, no fui a ninguno. Yo tuve la suerte de ir, es espectacular. Y cuando vas a los países nórdicos, tienen la economía totalmente libre, mercados libres. Los y después planes tienen sociales un son proyectos sistema, nórdicos. pero los planes sociales, Javier Milei dijo que no los va a sacar de entrada, los va a cambiar. Pero déjame darle el ejemplo de cómo funciona para el Estado, porque Adelante. me parece que es lindo que lo empecemos a entender entre todos. Cuando vos tomás una función que la suprimís porque considerás que no es válida, no le mejora la vida a la gente, sino que se la empeora. Entonces eliminás esa función. La persona queda en disponibilidad, se va a su casa, pero le seguís pagando el sueldo. Entonces, ¿qué ocurre? Además le tenés que dar la posibilidad de que vaya a buscar trabajo en el sector privado y que tenga doble ingreso durante un tiempo, con lo cual es un incentivo para que salga a trabajar. Y va a tener la posibilidad de tener doble ingreso en una economía que va a estar en expansión en el segundo semestre fuerte. Y le vas a dar el tiempo que le vas a seguir pagando el sueldo durante 1 año y medio. Nosotros, de hecho, propusimos pagarle durante 2 años. En vez de indemnizarlo. No. Después se lo indemniza. Ese es un Además, proyecto se indemniza. tuyo presentado desde Milei, desde el espacio de la Nosotros se lo libertad presentamos avanza. a todos, se lo presentamos a Agustín, todos, y incluso a los de los si peronistas. no hay a todos plata, se lo como presentamos. dijo Milei en repetidas ocasiones en la jornada de hoy, ¿cómo se va a afrontar Pero déjame terminar. Cuando vos haces esto, te queda un ejemplo. Déjame terminar este ejemplo, porque es importante. La persona puede trabajar en el sector privado y tener doble ingreso. Al empresario, además, le das una ventaja. Le decís, si tomás una persona que viene de ahí, no pagás cargas patronales durante el tiempo que el Estado le sigue pagando el sueldo. Porque de todas maneras el Estado ya lo está pagando. Claro. Entonces, ¿dónde gana el Estado? El Estado gana porque después de 1 año y medio o 2 años, ese sueldo desaparece. Pero además quedan libres los espacios, quedan los edificios libres y se ponen en venta los edificios. Esto lo hizo, por ejemplo, el General de Gaulle, donde los edificios quedan libres, que además esto está pasando naturalmente en todo el mundo. ¿De qué edificios estamos hablando? ¿Edificios públicos? Por supuesto. Hay un montón de edificios públicos ocupados por un montón. Se aumentó la cantidad de empleados públicos de 2 millones a 4 Lo millones. recuerdo, Agustín, como proyecto de campaña de Sergio Massa, en realidad refiriéndose a la conversión de los planes sociales en planes de trabajo, con ese Exacto, incentivo a que los es el futuros mismo empleadores de esquema. esas personas. Es el mismo esquema que nosotros propusimos para las dos cosas. No para despedir gente, sino para, Para los dos transformar temas. la ayuda social en Es que nosotros en lo un fomento, propusimos- en un incentivo laboral. Correcto, Agustina. Lo hicimos para los dos temas. Para los planes sociales es lo mismo. Que la persona que recibe un plan social puede empezar a trabajar mañana en el sector privado sin perder el plan social. La escasez ocurre justamente por la regulación de precios. Pero esto está totalmente... Yo le enseño economía hace Pero 30 Agustín, años. si de un día para el otro los Déjame precios decir lo están un siguiente. 30% más altos, ¿de qué te explico lo regulación siguiente. estamos hablando? Estoy hablando de que cuando vos tenés precios regulados, hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios. Te lo recomiendo. Que básicamente lo que muestra es que, y en Argentina hemos tenido muchísima experiencia al respecto, pero además es muy simple entender. Los precios son un sistema de señales. Entonces, cuando vos crees que el gobierno puede regular y bajar el precio, afecta al mercado y da una señal al productor y al consumidor. Al consumidor le da una señal de que puede consumir más porque le bajaste el precio. Y al productor le das una señal de que tenés que producir menos. Entonces, si vos le decís a uno que consuma más y a los otros que produzcan menos, se produce escasez. Esto yo se los tomo en los exámenes a los chicos de hace 30 años. Está en cualquier libro de microeconomía. Ahora, Agustín, Lo sabemos todos usted los me bocharía economistas de la porque- Argentina. Usted me bocharía porque en la Argentina sabemos que hay
superación de los precios, es decir, me los aumentan porque se consume mucho No. o me los aumentan porque se consume poco. No, no es Digamos, así. yo cuando Se le los explico a mi aumentan hijo, porque lo que se tiene 15 destruye... años, le digo, compra ahora porque Pero seguramente ese es el va a estar sistema- más caro. Y porque además se da esta cosa tan loca Pero que es no que- te premian por consumir más. Está lo mismo, que- 3 litros de jabón supuesto. que 1 litro de jabón. Ahora, Entonces Pero explíquemela. yo te lo Y a explico. veces el de los 3 Te lo litros de explico. jabón, Está más caro. el por litro Mira, es más yo se caro. los traté de ¿Me dejas explicar ampliar, Agustín, un poco a los otros gobierno, invitados? pero déjame Porque... contestarle eso, porque al gobierno actual se lo expliqué un montón de veces a la gente y en la televisión pero hace 20.000 veces. 70 años que venimos El problema, no. O sea, no es nuevo. No, por ejemplo, fíjate que es un tema muy simple. Nosotros cambiamos la regla de juego. Pusimos la regla monetaria, solamente cambiamos la regla convertibilidad monetaria. me va a decir en usted. la convertibilidad. No, pero hubo cuánto tiempo, cuánta y inflación bajó- hubo de precios Bajó entre el de 2000. 89 y el 91. Te explico. ¿Hubo una Bajó- hiperinflación? No, de ninguna manera. Sí, pero los precios se Discúlpame, hicieron un colchón. los datos son los datos. No, los datos datos son- matan la realidad. No, déjame decir lo que te vengo diciendo. De 2.400% de inflación, la inflación bajó un dígito. Pero hubo entre el 89 y el 91 2.500% de inflación. ¿O me lo va a negar? Pero eso no fue la convertibilidad, eso fue antes de la convertibilidad. Fue antes de la convertibilidad, porque hicieron todo el colchón, la banja Bungibor. No, es al cuando revés. Menem tuvo, No, como discúlpame, especialistas en el no es gobierno, así. Cuando cambió la regla monetaria, Argentina tuvo 40 años de convertibilidad, ¿sabías? 40 años de convertibilidad. En los 40 años de convertibilidad de la Argentina, la inflación fue cero. y destruyeron la Porque aparato la regla- productivo igualmente. Todo lo Pero contrario. lo Vos sabés, destruyeron. no es Bueno, cierto. Vos sabés que en los primeros 30 años de convertibilidad de la Argentina, los primeros 30 años de convertibilidad, tuvo la convertibilidad de Menem, pero antes hubieron 30 años de Sí, convertibilidad. pero vayamos a la de Menem, Si que es la tomás- que yo viví, Si por tomás ejemplo. los 30 años de Cuando te convertibilidad, decían, listo, te quedaste ¿Cuáles sin son los trabajo. otros 30? bueno, hubo muchos periodos estamos hablando desde el siglo XIX. Oh, pero Entonces tenías, y ese periodo fue No era extraordinario. el mundo del que estamos Claro, hablando. estamos hablando de otro mundo. No es otro No hagamos mundo. un revisionismo No es otro histórico, mundo. porque Es el este otro mundo. mundo, es otra Mirá, sociedad y es te otra doy un condición, caso de Agustín. ahora. No, ustedes, o Bueno. sea, si ustedes quieren, pueden seguir viviendo en el fracaso total de toda la vida. de la No, Argentina. prefiero el fracaso antes que usted O me diga que que yo sé durante cómo los se 10 años soluciona. de Menem, Pero por durante supuesto, los 10 años de ¿sabes cuántos convertibilidad, eran el los país salarios? creció. ¿Sabes cuántos eran Porque los está salarios? mordiendo la lengua a Santiago Pero ya. Se entonces, está mordiendo la ¿cómo lengua a Santiago. terminamos? ¿Cómo quiere- terminamos en ¿Sabes el cuántos 2001? eran? Yo te puedo decir también eso, es muy simple, por lo mismo que ahora, porque el gasto público se desmadró, gastaron un montón, las provincias gastaron un montón, Dualde No había para- quebró Vamos la a- me provincia de gustaría Buenos Aires y escuchar a quebró el Banco de la Santiago. provincia de Claro, Buenos Aires. Bueno, si quieren, déjenme tender algunos puentes entre algunas cosas que dijo Agustín. Pero no hay obra pública, no podemos hacer nada. No, de sí eso. hay obra pública, pero Pero se dijo la- que no, Milei. No dijo que no, dijo que la obra pública la hacen con el sistema chileno, que es Ah, la chilena, escuché, no sé ni qué es la chilena. Bueno, ese es el problema, pero sí se va a ver obra. Lo que pasa es que la van a hacer con sistema de licitaciones que la van a hacer el sector privado, eso es lo que está diciendo. La primera semana, el primer mes, yo creo que hay una serie de correcciones macro que hay que tomar primero, que van a ser costosas, van a ser duras, y eso hay que anticiparlo, y que eventualmente el resto de las reformas vendrán para sustentar esa estabilización que él quiere lograr mediante estos cambios. Ahora, ¿Qué pasa con el nombre del ministro de Economía? ¿Agustín está o no está? Yo no lo conozco, no sé cuál es con ahí ¿Pero versiones. está, aunque vos no lo conozcas, o no está todavía? No sé, supongo que ya debe estar bastante definido, pero que no lo van a decir hasta el 10 de diciembre. Justo el más importante, el más importante. de Se hablaba todo. ahora Pero del- sí del creo que hay un tocapujo tema que me parece que en es muy las últimas importante que se entienda, que además hay que transmitir, me parece, a la población, a la gente, es que Argentina va a pasar una vez, yo lo vengo diciendo mucho antes, y lo decía, si gana Massa va a pasar lo mismo. Si ganaba Massa, también tenías esta vez, porque yo coincido con Santiago, este programa de estabilización era irrefutable. O venía, y si no lo hacías, vas a la hiperinflación, Tal vez más, que se hace... tal vez más cuidado. se hace- Agustín. yo creo que no, pero bueno... Tal vez más cuidado, digo. Bueno, eso no lo sabes porque ni siquiera sabes cuáles son las propuestas que... No, sé, pero entonces- bueno, yo lo único pero- que le pero destaco a Milei es que no déjame- mintió en la campaña. Déjame O sea, déjame cerrar, por favor, el comentario. Creo que lo más importante es comprender, yo estoy convencido de que Argentina está terminando una etapa de 80 años de decadencia, que va a venir, después de esto va a venir una serie de crecimiento que va a ser una Argentina creciendo al 6 o al 7% anual durante 3 décadas. Y esto no es una utopía, esto es lo que ha pasado en los países que hicieron... ¿Sabes cómo lo que hice yo en la fundación? Me puse a mirar todos los países que andaban mal como Argentina, que hicieron reestructuraciones y crecieron Pero ¿cómo- al 7% cómo anual. puede Déjame terminar la crecer frase. un país Terminaron abriendo al las 7% anual, abriendo las importaciones, por pero supuesto. ¿por qué? Si acá el Porque- empresario argentino agarra, se alquila un galpón, echa todo Porque y se yo impone a lo que te importar digo es, pavadas chinas. yo me dediqué a estudiar Sí. cómo se hacen las transformaciones para que los países empiecen a crecer y crezcan durante 3 o 4 décadas al 7% anual. Irlanda, por ejemplo, era más pobre que Argentina hace 40 años, es más rica que Estados Unidos hoy.
Entonces el programa de reformas de Milei va a estar muy emparentado con el programa de reformas que hizo Irlanda. Va a ser parecido al programa de reformas que hizo Nueva Zelanda con Ruth Richardson. Esos programas de reformas estructurales profundos te generan después un crecimiento muy alto y además te digo más, el programa de Javier Milei, si nos juntamos acá dentro de 4 años, va a haber tenido éxito si la pobreza bajó a la mitad y si los salarios se duplicaron, por lo menos se duplicaron al final de su mandato. Vos no vas a poder juzgar a Javier Milei durante el primer año. Tenés que juzgarlo al final. Como ahora podemos juzgar al gobierno de Fernández y Massa, que fue un verdadero desastre. Con un proceso de dolarización sería casi inviable. ¿Cómo, perdón? Con un proceso de dolarización. Como no, al contrario, eso es lo que va a pasar con un proceso de dolarización. Pero en Ecuador entonces... Te lo pregunto, en Ecuador Agustín, tuvieron muchos gobiernos... Agustín, te quiero hacer esta pregunta, se lo pregunté hoy a Venegas Lynch y no me supo responder, se lo pregunté esta mañana. ¿A Alberto o al hijo? A Berti. Ah, ok. ¿De dónde? Te lo hago así sencillo, porque la pregunta que le hice a él fue bastante sencilla y prefirió no responderme. ¿Cuál es el proyecto para que vengan los dólares a Argentina que solventen el cambio de moneda? Ah, bueno, ahí hay 5 proyectos diferentes, pero eso es imposible de responder en 2 minutos porque es complejo. Es una ingeniería financiera que requeriría un PowerPoint y darte una hora y media y te lo pero puedo vos me explicar. pones la propuesta, Hay muchas el propuestas, desarrollo de la propuesta en campaña, Agustín, hay fue la varias propuestas siguiente: diferentes. organismos internacionales que nos den plata. No, y a hay mí no me muchas propuestas. conforma un poco esa respuesta. No, va a haber- Cito textual a Javier Milei, organismos internacionales que nos Parte de traigan eso va a ser dinero. porque el Fondo Monetario... Queda como en un obviamente, híbrido y en está- algo poco realizable. Está clarísimo que el gobierno va a tener que sentarse con el Fondo Monetario y volver a hacer un programa, como lo haría cualquiera. Lo haría Massa también, o sea, cualquiera. Massa hizo un montón de acuerdos, no cumplió ninguno, pero los hizo. Yo creo que el Fondo Monetario va a estar encantado con las propuestas que le va a proponer Javier Milei porque efectivamente va a cerrar el déficit fiscal, que es lo que no hace la Argentina. Cerrar el déficit fiscal es la madre del problema. El tema es que lo cierra con la gente adentro, ese es el problema. Es que el problema es no cerrar. La gente está sufriendo por no haberlo hecho. Es al Pero revés. no va a sufrir ese es el más, error. Agustín, le No, pregunto. No, es el que más ese es viviendo- el error. No ese se va a a mí me sufrir decían más eso hace ahora. 20 años, me ven diciendo lo que me decís vos. Hace 20 años. Me acuerdo Johnny Viale en Intratables en el 2016, cuando Macri no Bueno, hacía cambió el un poquito ajuste. Johnny Viale a Sí, última, pero, lo que pero, piensa, te, me pero te parece. cuento, sí, pero fíjate lo siguiente. Yo le dije en ese programa, me acuerdo muy bien, por no hacer el ajuste vas a ver que el costo social va a ser mucho más alto. El costo social de no haber hecho el ajuste es la pobreza que tenemos hoy. Es la pobreza que tenemos hoy, es la destrucción de la Argentina que tenemos hoy. Si vos Es tenés... incontrastable. No, es perfectamente Es un contrastable. hubiera que no existe. No, es perfectamente contrastable. Cualquier país que hubiera arreglado la inflación, cuando arreglás la inflación, la pobreza se reduce fuertemente. Pues ¿sabes qué es la inflación? Yo quiero que entiendan un concepto que es fundamental. La Hoy Venegas inflación... Lynch me quiso hablar del concepto filosófico No, de la inflación. Le pedí que, por favor, déjame no... terminar la frase, Agus. La inflación es un mecanismo para sacarle plata a los pobres y dárselas a los ricos. Eso es lo que tienen que comprender. Es un mecanismo diseñado desde el Banco Central para robar a los pobres y dárselo a los ricos. Siempre y en todo lugar es un mecanismo de robo, la inflación. Entonces, si vos eliminás la inflación, eliminás el mecanismo de robo. ¿Sabes quién decía esto? Los socialistas. Lo que pasa es que ahora ustedes no estudian lo que decían los socialistas. Acá en Argentina tuvimos socialistas de primerísimo nivel, como Juan B. Justo, Enrique Dickmann, Alfredo Palacio. Había gente que realmente eran gigantes. Eran tipos que estudiaban profundamente los temas. Juan B. Justo tiene un libro que se llama La Moneda y explicaba, si haces un banco central, el Banco Central le va a robar la plata a la gente emitiendo billetes. Y decía, pagale con metálico, no le pagues con papelitos. Pagale con papel con respaldo oro. Bueno, Venegas Lynch hoy bancó, lo sigo citando porque la conversación la tuve con él, no porque no escuche a otros representantes del espacio libertario, pero bancó el Banco Central norteamericano. Lo que pasa es que nosotros que somos, no sé si había dicho energúmenos, No, inoperantes. Eso dijo Macri. No, orcos no. utilizó No, otra que bueno, un Banco Central en Estados Unidos puede tener, acá no, porque no servimos para nada. En Estados Unidos Si el lo Banco busco, Central... si lo encuentro, te lo muestro. El Banco Central de Estados El corte. Unidos también le saca a la gente plata, pero mucho menos. Le saca 2% anual. Un año horrible, como el año pasado, le sacó 8,7% al año y fue un escándalo total. Y ahora subieron las fuertes tasas de interés, hicieron un ajuste monetario, pero no fiscal, y va a tener problemas Estados Unidos también. Creo que está claro el panorama que se viene, ¿no? Por lo menos en lo que... El panorama es una B corta, es una caída y una salida fuerte. Y ahí Lo hemos estado
incubando hace ya muchos años con una inflación creciente, crónica, con una muy fuerte inercia que es necesario frenar justamente para que eso se empiece a ordenar y que los incentivos se alineen. Si vos empezás a bajar la inflación sostenidamente y de alguna manera acomodás esos precios, ya no debería pasar más eso. En este programa ni en ningún otro vamos a tratar vamos a sentarnos a hablar de esos temas o a echarle la culpa a un minorista. Eso Pero ¿alguien va a acomodar los precios o se van a acomodar solos por el mercado? Eso es lo que tenemos que saber. El mercado acomoda todos los precios. ¿Y cuánto tiempo Cuando lleva el mercado los eso? acomoda ¿No? para arriba. Porque a ver, Ese es el pará, problema. hoy ya con los resultados de Milei como presidente electo, hoy ya sin un Estado que pueda llegar a controlar, hubo un aumento del 40%, cuenta Casa Bora. Entonces, ¿qué nos espera si no va a haber un control del Estado? No, es que justamente la solución es sin control del Estado. No hay ninguna Por forma... eso le digo, pero si hoy aumentaron un 40%. Por eso te digo, no hay ninguna forma de salir de esta situación con controles de precios. No existe esa forma. Por ejemplo, hay papers académicos que pueden leer, buscar en internet los que quieran. ¿Cómo nos mandó a leer? Thomas Sargent. No me mandó a leer, me dijo es importante leer. Yo lo voy a mandar a leer libros de meditación y yoga. Eso hago también, me encanta. Mindfulness y No, es demás, Sacheri. pero encantado. Pero es interesante porque está muy estudiado este tema. Para salir de las grandes inflaciones, por ejemplo, Thomas Sargent tiene un libro que habla de cómo salir de 4 grandes inflaciones, las big inflations, dice, las que son las que estás en hiperinflación. Tenés que hacer reformas profundas, no hay otra manera. La manera mejor de hacerla es con un cambio monetario, cambiar la moneda. Y la introducción de una moneda nueva con un ancla. Muchas veces el ancla puede ser el oro, en algún caso fue, en otro caso fueron una cantidad de commodities que se le pusieron a una moneda para poner una moneda con un ancla. Otra moneda puede ser la convertibilidad, como hizo Argentina, con el ancla con el dólar. Y de esa manera la inflación baja muy rápido. ¿Qué tan rápido? En 24 meses baja 0 y se queda en 0 para siempre. Porque dejás de emitir. Pero eso incluye congelamiento de salarios como hizo Carlos Menem durante el proceso. Eso incluye la desindexación. No, Pero un congelamiento se acompañó perdón, con no un hubo congelamiento de salarios. no hubo congelamiento de salarios privados. Pero las tarifas aumentaron los exponencialmente porque se privatizaron los privados las empresas. Yo me acuerdo que me llegaba la tarifa y pagaba mucho más de luz. Ahí estás mezclando temas. El tema monetario... porque hay cosas que tratan de dejar quienes te tratan de cuando uno explicar trata de explicar cómo salís adelante, vos tratás de explicar que eso es imposible. Pero resulta que hay muchísimos ejemplos en el mundo que se ha hecho y se logra hacer bien. Agustín. No, discúlpame, eso de que esto es Argentina... Ninguna receta que podamos aplicar no es así. va a ser la necesaria. Las recetas que nosotros estamos proponiendo se han aplicado en todos los continentes, con todas las culturas diferentes. Se han hecho con países que son católicos, con países que son musulmanes, con países que son de cualquier religión. Funciona. Agustín, me quedo con esto que dijiste recién. ¿Es posible entonces que en 2 años, siguiendo alguna de las recetas que acabas de mencionar, la inflación va a ser la de un inflación baje a 0, dijiste a cerca recién? de 0,2% anual. Bueno, ahora que me hables de un 2% anual, sería una joda, sería una... 2% anual es nada. No le importaría a nadie. ¿Y ya vamos a estar con los verdes en el bolsillo ahí? ¿Ya vamos a estar con los dólares? Sí, dijo en un año Milei, dijo hoy. La idea de Milei es dolarizar de acá a 18 meses, seguro. Por eso, durante dijo que en un año iba a estar probablemente va a dolarizado. ser un proceso. Primero, yo no lo sé qué es lo que van a hacer, porque todavía sé que hay 3 o 4 planes diferentes, no sé cuál es el que finalmente se va a aplicar, y va a depender de lo que estaba diciendo Santiago, los consensos que se consigan y demás. Y tiene que hablarlo con Patricia Burri, con Mac, vamos a ver qué es lo que sale. Claro. Pero lo que yo te puedo decir es lo que ha pasado en otros países, incluso en Argentina. Cuando haces una reforma monetaria, como la convertida y demás, la inflación baja a 0. Cuando la inflación baja a 0, los sueldos en dólares suben mucho. En la convertida los sueldos en dólares estaban en $1.800 de hoy. 1.800. El promedio de los salarios. discuto de acá a muerte era $500. Disculpame. Una jubilación, ¿no se acuerda? No, disculpame. De lo que hacía Norma Pla no me discuta los datos. que lo hizo Te llorar, pido por favor que no me discuta los datos. Agustín, yo no te pido por favor que no me discuta los datos porque los datos son esos. Los acaba de publicar hace muy poquitito, ayer o antes de ayer. Seríamos todos millonarios si eso fuera así. En esa época la gente ahorraba mucho en dólares. Una empleada doméstica podía llegar a ahorrar en unos años $30.000. Hoy no tiene ninguna chance de hacer eso. Mire qué cosa que después los mismos dólares se los quedaron los Tendría bancos. que haber nacido 20 años antes. En ese momento lo que hicieron, al salir de la convertida, fue robarle a esa persona que había ahorrado, con la especificación asimétrica de Duhalde. Creer que yo entregaba pesos y de la otra ventanilla sacaba dólares. Sí, es que era así. El concepto errado. Eso funcionaba perfecto. No funcionaba perfecto. Sí, funcionaba perfecto. No, porque si no Disculpame, pero sí funcionaba. No, terminamos porque, de nuevo, la inflación
tienen que comprender Tenemos esto. inflación en dólares. Yo te pido que comprendas... No, había deflación. Los últimos 3 años... Pero tuvimos los inflación últimos, en dólares. no, los últimos 3 años de la convertibilidad había deflación. Los Sí, precios pero caían en los dólares. primeros años de la convertibilidad. Los primeros años no. es el arrastre que te decía Y los Santiago. salarios recién. no Te aumentaban. decía lo que te decía Santiago. Los salarios subieron muy fuertísimos. No subieron. Subieron muy fuerte. No me discutas cosas que no son, porque los salarios salieron. No me puedes discutir esas Pero cosas. ¿por qué no se Porque lo los puede datos están. explicar para la Pero gente? es que El me tipo haces que enojar. perdió un comercio Es que lo que me porque- estás No te diciendo enojes, es que, Agustín. pero es que me enoja porque los datos son los datos. Bueno. No pueden mentir Sí, con los dale, datos. espera, Agustín. No pueden Espera, Diego, mentir con los porque datos. yo no te voy a mentir con La los inflación, datos y tampoco miente Diego de ninguna manera. Pero quiero decirte la- esto muy la- cortito, Agustín, la, permíteme. la pobreza bajó Compartimos, del bueno, 44% al Agustín, pero tratemos de que sea un 24% en los programa de primeros debate. 4 años. de Agustín, Menem. compartimos en este programa, porque Milei lo dijo en el debate contra Sergio Massa, ya de cara al balotaje, habló justamente de que en época de las AFJP el sueldo promedio era de $1.800, tal cual acabas de afirmar vos también. Y compartimos un segmento... Ajustados al dólar de hoy, porque hay inflación de dólar, ¿entendés? $1.800, dije. De hoy. 180.000 pesos. No, 1.800.000. 1.800.000 pesos. $1.800 de hoy, Ah, exactamente. pero vos le querés pasar el tape. Es que, ¿te acordás que Ah, lo pasamos? sí, pensé que lo no lo tenían. vamos a encontrar ahora, ¿no? Pero te lo cuento. Un fragmento de Telefe en aquel momento, no sé si hasta no sería Canal 11. No, Telefe, Ya porque era ya estaba Telefe. privatizado. Del 90 y algo, no te quiero mentir, para que no decirte lo que nos hacen certero, un año más, un año menos, en los que decían que el salario mínimo vital y móvil en aquel entonces era de 94. 98 pesos, que eran $98 en aquel entonces. Puede haber sido en un momento. Yo estoy hablando del salario promedio, no estoy hablando del salario mínimo. De los Estoy hablando CIOs. del promedio. El promedio estoy hablando. El promedio de los salarios en Argentina. Sí, pero los el promedio de los promedios en salarios Argentina son habían... siempre discutibles. Los promedios se habían subido muy fuertemente y pasa siempre. Ocurrió el salariazo de Menem. Era un gobierno peronista. Menem dijo que iba a haber un salariazo. Santiago te lo puede afirmar acá. Él tiene otra visión distinta, pero los datos son los datos. Estoy seguro que lo sabe perfectamente bien. Los salarios subieron o no subieron en términos reales y en dólares. Porque la hiperinflación había dejado tan bajo los sueldos, se había dejado tan prolífico, que la pobreza había volado al 44%. Y en los años siguientes la pobreza bajó al 24%. Después tuvimos un problema distinto, que fue el desempleo, que ahí sí tenés el problema. Y hubo un problema de falta de aumento de productividad. Entonces la productividad de Argentina no acompañó el aumento de los sueldos. No, Los sueldos el cierre de subieron empresas. más rápido. Ya. Tenemos Los que sueldos ir a- subieron tenemos más que ir a otro tema, rápido. chicos, así que Los sueldos vayamos subieron más redondeando. rápido que lo otro. Pero los Importación datos son los datos. descontrolada, Bueno. lo que ya sabemos. Pero quería volver también a una cuestión en cuanto al plan económico de Milei y a la posibilidad de que sea un camino hacia el progreso que planteaba Agustín recién. En el mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿No? La pregunta es, ¿puede haber una buena narrativa de las medidas que justifiquen ciertos ajustes? Pero una buena narrativa, una buena comunicación de gobierno no termina de paliar los efectos de una mala política o de una Claro. política hostil, que quizá en los libros técnicamente es una buena política para resolver un problema, pero que no termina siendo percibida de esa manera por la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece que, si bien creo que, como decía Santiago también, el gobierno de Milei va a tener que tener una buena narrativa que explique sus políticas, también va a tener que tener un paquete de medidas que contenga a los sectores más postergados. Guido, muchas gracias por haber venido esta Gracias por noche. invitarme. Santiago, muchas gracias. Un gusto, gracias. A vos. Agustín, muchas gracias. Muchas Me gracias. acabo por- de dar cuenta de la Señor. corbata violeta de Agustín, a tono. Ah, mira, Ah, no había sabés que- reparado en el vos sabés que detalle. me lo dijeron cuando Sí. salí de casa. Antes usaba una amarilla, ¿puede ser? No, algún momento- no, nunca tuve amarilla. Ah, tengo una amarilla, pero Bueno, me pregunté por las dudas. Pero para no, saber. pero yo fui un gran crítico del gobierno de Macri porque creo que se equivocó mucho por no hacer el ajuste al inicio del mandato. Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Un gustazo.